está por una región anterior, que es principalmente dada por el esternón, una posterior por las vértebras torácicas, una lateral por los arcos costales y una inferior por el diafragma. La parte superior no la mencionan, sin embargo hay que tomar en cuenta que el cinturón escapular es el que está protegiendo a las primera y segunda costilla, arcos costales, y que si estas se fracturan, podrían causar incluso en ese momento la muerte. ¿Cuál es el esqueleto de la pared torácica? Pues principalmente son los arcos costales. Tenemos 7 pares de costillas verdaderas, tenemos 5 pares de costillas falsas y 2 flotantes. Normalmente de la 11 a la 12, si esta se lesiona, ya hablaríamos también de una lesión en hígado o una lesión en vaso, y no solo tendríamos un trauma de tórax, sino también ya hablaríamos de algo abdominal. Regiones anatómicas, principalmente cuando nos llegan por trauma penetrante, arma de fuego, arma blanca, tenemos que saber exactamente dónde está la lesión, dónde entra la bala, el orificio de entrada y el orificio de salida. Por eso me pareció importante poner que se tiene que poner las líneas esternales, la pared esternal que es justo al lado del esternón, y hay regiones, está la región supraesternal, y la región esternal se divide en superior e inferior. El límite, ¿alguien sabe cuál es el límite de la región esternal que la divide en superior e inferior? Nancy. Aquí, pero ¿por qué no me di a entender? La región esternal es nada más el esternón, pero se divide en dos, en una superior y en una inferior. ¿Cuál es el límite? Ajá, ¿entre cuál y cuál? ¿Entre qué costillas? Sí, exactamente. Y principalmente también hay que describir la región mamaria, porque incluso si se afectan las arterias mamarias, puede ocasionar un neumotórax, atención importante. La irrigación del tórax principalmente está dada por las arterias intercostales. Vamos a tener las anteriores, que son ramas de la mamaria interna. ¿Saben cuál es, de qué rama es la arteria mamaria interna? Sí, de la axila. Y tenemos la parte posterior de las arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica. El drenaje venoso principalmente va a estar dado por el sistema ASIGOS. Creo que no hay mucho más que explicar aquí. Las estructuras en el tórax, principalmente tenemos las pleuras, que van a contener a los pulmones, y el mediastino, que va a estar dividido en una parte anterior y una media y una posterior, y en la media y la posterior va a estar el corazón, además de que vamos a tener los grandes vasos, que como ya les había mencionado, si tenemos un trauma que afecte las primeras costillas, estos pueden lesionarse y causar la muerte. La cavidad pleural, bueno, la pleura es una membrana serosa que va a recubrir la parte visceral o los pulmones, y una que va a estar tocando la pared torácica. Estas van a tener una presión propia que va de -5 a -8, y que
mediante la presión de la pleura parietal y la visceral, va a haber un intercambio de líquido que va a mantener el movimiento de los pulmones. El cambio de presiones, tanto en la inspiración y en la expiración, va a hacer que entre y salga líquido, el mismo líquido que mantiene a las pleuras en movimiento. ¿Cuánto líquido es el que hay en el líquido intrapleural? De 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Entonces va a depender de cada paciente. Tenemos la irrigación pleural, va a haber una parte parietal y una parte visceral, principalmente son las arterias bronquiales y las arterias intercostales, así como que ya les había mencionado, las arterias mamarias son importantes. El drenaje venoso e inervación, bueno, la inervación va a estar dividida en costal, diafragmática, mediastínica y visceral. La visceral es, los órganos duelen. ¿Cómo? Ajá. La única posición no recuerdo es la pleura visceral. La visceral es la que duele porque la parietal no tiene una relación. Así como el pulmón no tiene como tal una sensibilidad y no hay dolor. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí. Yo no sé, pero yo también. También he tenido pacientes que dicen que les duele. Bueno, estoy hablando sí tiene un tipo de sensibilidad que no es nociceptiva, y esa no es un reflejo que presenta el paciente cuando lo tenemos los motores. Pero no es de dolor. No, pero sí tiene sensibilidad. Es una que activa un mecanismo de defensa, de hecho. Pero repito, no es nociceptiva, pero sí. Ah, bueno, eso sí, pero no es dolor. Bueno, el trauma torácico, ¿cómo se va a clasificar? En abierto, cerrado. El abierto principalmente es dado por arma blanca o arma de fuego. La herida de... Bueno, el arma de fuego se va a dividir en dos, de alta velocidad y de baja velocidad. El cerrado va a ser una acción directa que golpea la caja torácica o una acción indirecta como compresión o los mecanismos de aceleración y desaceleración. También puede ser por algún otro tipo de compromiso, ya sea que haya algún tumor que pueda ocasionar que es otro tipo de compromiso, es si es torácico nada más, si es tórax con abdomen, si es tórax con cráneo o tórax con extremidades. Eso es interesante. ¿Cómo sabe tanto? según el grado de penetración torácica. Esto pues va a depender de qué tanto va a llegar la arma con la que lastiman al paciente, que compromete la pleura, penetra la pleura parietal y el parénquima pulmonar, y ahí ya tenemos como tal una producción pulmonar, penetra la pleura, el pulmón, el mediastino o abdomen o región cervical, y el grado 4 penetra la pleura, pulmón, mediastino y el otro mitórax o abdomen o región cervical. Como les había mencionado que si se fracturan las últimas costillas, pues va a ocasionar lesión en hígado o vaso, entonces ahí entraría un trauma de tórax grado 4. Y según la estabilidad hemodinámica, dependiendo si él tiene una TA 90/60,
está compensado y si no, pues si tiene oliguria, pues estaría descompensado. Entonces ya ahí ya entraría la revisión el ABC. Sí. Bueno, entonces pues ya tenemos que esos son los mecanismos por los cuales se puede llegar a lesionar el tórax. Obviamente, cuando tenemos un paciente que nos llega con un trauma en esta zona, tenemos que hacer una evaluación primaria. En esta evaluación, pues, ¿qué vamos a evaluar? Valga la redundancia. Primero iniciamos con lo que es la vía aérea, ya que sería lo primero que pondría en riesgo la vida de nuestro paciente. Segundo, la ventilación. Tercero, la circulación. Y, bueno, los problemas mayores deben ser identificados conforme son, deben ser corregidos, perdón, conforme son identificados. Es decir, de mayor gravedad a menor gravedad el problema que tenga nuestro paciente. Entonces, lo que preguntaba David, ¿cuáles son las lesiones letales durante la evaluación primaria de nuestro paciente? En este caso vamos a tener primero que nada lo que es la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión. ¿Por qué considerarían ustedes que un neumotórax a tensión puede ser una lesión letal para los pacientes? Scarlett. ¿Pero qué te genera un neumotórax a tensión? Choque obstructivo, exactamente, ¿no? Por esa razón es algo que está poniendo en riesgo inminentemente la vida del paciente. El tórax inestable, que secundario a esto se puede generar un neumotórax a tensión o bien un neumotórax masivo. También una ruptura aórtica, que evidentemente si esto sucede, y lo vamos a ver más adelante, pero regularmente en estos casos, la mayor parte está asociada a la muerte súbita. Un taponamiento cardíaco, que pues ya nos habían preguntado la tía de ver, y por último, pues el neumotórax. Nada más la ruptura de aorta, sí es raro que la lleguemos a ver en urgencias porque son lesiones exsanguinantes, ¿no? O sea, sí, realmente muy pocas veces las vemos o las vemos ya de manera tardía, ¿no? Ya cuando llega sin ruptura y se genera aquí, ya no sucede. Bueno. Y bueno, entonces, de acuerdo a la TLS, vamos a tener el manejo inicial del traumatismo torácico, que prácticamente empieza con el ABC. Iniciamos con lo que es la vía aérea. Esto es prioridad en el manejo de todos los politraumatizados, evidentemente. Siempre hay que corroborar que nuestra vía aérea esté permeable en el paciente. Obviamente, si es un paciente que llega consciente, orientado y hablando con nosotros, pues no veríamos compromiso en lo que es la vía aérea. Aquí es importante tener en cuenta lo que es la estabilización cervical, ¿de acuerdo? Porque este tipo de lesiones pueden afectar lo que es nuestra vía aérea también. En dado caso de que tengamos lesiones severas o déficit neurológico, pues lo que es el manejo avanzado de la vía aérea. Corroborar que nuestro paciente no tenga estridor, ¿de acuerdo? Esto hay que vigilarlo con medio de la auscultación. Y pues en el caso de que sea necesario el manejo avanzado de la vía aérea, la oxigenación y la ventilación. Entonces, una de las los primeros problemas que tenemos en un paciente con traumatismo, pues es la obstrucción de la vía aérea. Regularmente podemos observar lo que es un edema, sangrado o vómito. Tenemos que valorar que nuestra vía aérea no esté siendo obstruida por cualquiera de estas sustancias, la sangre o el vómito, que es muy común regularmente. Que no tengamos una lesión laringea con un traumatismo torácico mayor, ¿de acuerdo? Esta se suele dar principalmente por lo que es un golpe directo y a veces está asociado a lo que es la dislocación posterior de la cabeza clavicular. Esto es importante, por eso es importante en la serie de trauma valorar todo en estos pacientes. Puede también estar asociado a lo que es un trauma penetrante, el clásico que asaltan al paciente y órale, ¿no? Y lo acuchillan aquí. Guárdame esta. Y como les comentaba, es importante valorar, auscultar a nuestro paciente, ver que no haya estridor o crépido. Porque esto sería un dato significativo que nos estaría sugiriendo obstrucción de la misma. ¿De acuerdo? En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, pues es importante evaluar si es necesario el manejo avanzado de la vía aérea o qué está generando esta obstrucción.
si manejamos la vía aérea con ventilación mecánica, la aspiración de la sangre, el vómito o cualquier tipo de secreciones, o bien, en su defecto, si algo está obstruyendo la vía aérea, valorar otro tipo de maniobras, como comentaba hace rato David, Heimlich quizás, Sí, cierto. para que este cuerpo extraño que está alterando la vía aérea salga de la misma, o bien, los que han hecho la CLS han visto también que en el caso de que el paciente no está respirando, damos RCP como forma también de tratar de sacar el cuerpo extraño. En el caso de la respiración, que sería breathing, ¿no? De acuerdo al ABC, es importante pues valorar cabeza, cuello y por último el tórax. En el caso de la cabeza, pues lo que son las vías aéreas superiores, lo que estábamos comentando principalmente de la obstrucción de la vía aérea también, el trauma maxilofacial, no voy a ahondar mucho en eso, la ruptura de tercio medio, la epistaxis, la sangre, que es el cuerpo extraño en nuestra vía aérea. Y bueno, en cuanto al cuello, lo que comentábamos, ¿no? Las heridas penetrantes, quizás contusas también, fracturas cervicales, hay que vigilar esto. Hay que valorar las venas yugulares y el por qué, porque pueden estarnos señalando datos de ingurgitación yugular, lo que sugeriría aumento de la presión intratorácica. Palpar la laringe y la tráquea para también detectar algún tipo de desplazamiento de estos órganos. Y pues por último, el tórax es lo que así. En el tórax, pues, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, la inspección, ver a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y detectar si tiene algún hematoma, alguna herida abierta, ¿ok? Y determinar el sitio del trauma. Hay que vigilar la frecuencia respiratoria y la dinámica de la misma, no que luego decimos, no, pues ya, se tiene un golpecito, ¿no? Pero yo lo veo chido, está consciente, está orientado, Glasgow de 15, y el paciente, como yo ahorita hablando. Entonces, hay que vigilar eso porque el paciente se va a cansar, ¿ok? La palpación, si tiene puntos dolorosos, si sentimos aire subcutáneo, ¿con qué podríamos determinar si el paciente tiene datos de aire a nivel subcutáneo, ¿vale? ¿Qué sentirías? Tú lo agarras y lo palpas. O sea, lo palpas y se siente como las burbujas. Crepitación, ¿no? Observas crepitación, que nos está hablando de enfisema sugerente, ¿de acuerdo? La percusión, esto va a ser muy importante también, porque la hiperresonancia nos va a estar hablando de lo que es un neumotórax, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como ya comentamos previamente, va a comprometer la vida de nuestro paciente, o bien la matidez nos va a hablar de hemotórax. Esta parte que acaba de pasar, que sale, es muy importante, ¿sabes? Siempre es como importante ver, tocar, sentir, ¿no? Percutir, que a veces se nos olvida mucho es hacer todo eso, ¿no? O sea, por el ámbito o por la prisa de ponerle un catéter o llevar la tomografía o cualquier cosa, o sea, no le ponemos el esteto de encima, ¿no? Entonces, en el trauma de tórax es bien importante la evaluación física, ¿no? La exploración física te van a dar muchos datos iniciales que de manera, o sea, que te van a hacer pensar en qué tiene el paciente, ¿no? Si tú palpas el tórax y escuchas que crepita o sientes la crepitación, sientes el enfisema, pues piensa que tiene un neumotórax. Lo más seguro es que lo tenga, ¿no? Si tú palpas, si tú ves que el tórax no se mueve bien de un lado o no se mueve de un lado y del otro sí, pues entonces tiene un hemotórax, tiene un neumotórax, ¿no? Si tú percutes, escuchas mate, pues entonces te estás frente a un hemotórax, ¿no? Entonces, si no le pones el esteto, si no escuchas los ruidos cardíacos velados, pues menos vas a pensar en un tamponado, ¿no? Entonces, siempre es la revisión en la exploración física. Ya, bueno, de eso que mencioné que estamos viendo, recordar que cuando tenemos un paciente con un trauma de tórax, el diagnóstico del neumotórax principalmente es clínico. No hay justificación para decir que tenemos que esperar una radiografía en el paciente, si es que la clínica ya nos está dando que cumple con un síndrome de neumotórax, excepto que la clínica sea muy inespecífica, entonces sí tendríamos justificación, pero recordar que es clínico, no hay, pero para el siguiente tuve que esperar hasta que hicieran la radiografía, tomando en cuenta que no tenemos los resultados, entonces le trabajamos más la paciente.
Exactamente. Y algo que se me olvidaba mencionar, desvestir al paciente. Eso es muy importante, y ver la ropa, porque muchas veces decimos, no, pues es una heridita chiquita y la ropa empapada en sangre, ¿no? Y nosotros dijimos, no, pues quién sabe dónde viene el estado de choque. Y nos dimos cuenta que ese paciente estuvo rato sangrando, todo se quedó en la ropa, pero como nosotros lo vemos ahí con una herida muy pequeña, subestimamos la gravedad de la herida. Entonces, vamos a hablar de lo que es neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, pues claramente nos está hablando de un colapso del pulmón con una salida del aire de este mismo hacia el espacio torácico, ¿no? Puede ser secundario a un traumatismo, a una herida abierta, de acuerdo a una herida penetrante, puede ser por un trauma cerrado o por un trauma abierto. Esto, cuando tenemos datos de un neumotórax a tensión, podemos ver que el mediastino se suele desplazar hacia el lado opuesto. Esto va a reducir el retorno venoso y por lo tanto va a comprimir el pulmón contralateral. En estos casos, como bien comenta Andrea, el neumotórax a tensión, el diagnóstico es meramente clínico, ¿ok? Y puede generar algo grave, que es el choque obstructivo. ¿Siguiente? Entonces, con por ejemplo, hay que tener cuidado en el caso de los pacientes que vienen ¿puedes agrandarlo? Con el trauma, cuando es un paciente con el trauma de tórax, ya que muchas veces lo que hacemos, como les decía, es los desvestimos, ni vemos la ropa, vemos una herida pequeña, tapamos con una gasa, y eso puede estar haciendo que subestimemos el diagnóstico de nuestro paciente. Y por lo tanto, que este paciente no tenga un diagnóstico certero y adecuado. Como mencionábamos previamente, hay heridas abiertas, y en este caso, ¿cómo vamos a resolver esto? Hay que colocar el apósito. Bueno, en el caso del tórax comunicante, como comentamos previamente, el pulmón se hace pequeño y regularmente lo dejamos así, pero eso también nos está generando un neumotórax. Entonces decimos, no, pues, o bien el neumotórax no es tan grande y no tiene requerimiento de un manejo quirúrgico. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Colocar, como decía previamente, el apósito con 3 lados sellados, y va a ser el efecto de la gama. ¿De acuerdo? Entonces, hablando explícitamente de neumotórax a tensión, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de nuestro paciente? En este caso vamos a tener disnea, el paciente va a estar con dificultad para respirar. Vamos a tener dolor torácico, el paciente se va a estar quejando de que tiene dolor de pecho, como bien decían, le duele el pulmón, ¿no? Vamos a tener datos de hipotensión, va a ser un paciente que puede llegar a estar chocado, que puede estar taquicárdico. Como comentábamos previamente, la desviación de la tráquea en el sentido contrario a la lesión. Vamos a tener un tórax, el cual no se va a movilizar de forma simétrica, sino va a estar asimétrica. Este lado de mi tórax no se va a mover porque aquí tengo el trauma y aquí tengo el neumotórax, y va a estar respirando con normalidad, ¿no? No sé si se acuerdan, pero tuvimos un paciente en choque que nos llegó por una colocación de catéter en casa, y cuando lo valoramos, el paciente no se movía el tórax derecho y el tórax izquierdo se movía completamente. El cuadro clínico es el diagnóstico de ese paciente. Sí, doctor. ¿Y qué hicimos? En casa le pusieron el catéter. Sí, en casa le pusieron el En casa le pusieron. Era un acepto. De hecho, tú le pusiste la sonda con ángeles. Sí. Entonces, ese paciente, por ejemplo, Sí, era franco. en su casa. No fue tan súbito su neumotórax, porque el paciente sí comentó que sintió la falta de aire, que se sintió agitado, que no le entraba adecuadamente el aire, pero aguantó 2 días así. Y entonces eso significa que el neumotórax fue creciendo. Entonces, cuando el paciente ya no toleró más esto, lo recibimos en choque. ¿Y cómo llegó el paciente? Pues con una hipotensión, con taquicardia, y el tórax no se movilizaba más que del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál sería de ustedes? ¿Quién sabe cuál es la primera maniobra en ese caso? Eric. Si tú estás viendo ese paciente que llega así completamente inestable, desaturando, hipotenso, con taquicardia, ¿qué haces? La segunda línea. ¿En dónde? Línea media, segundo paciente.
Ah, bueno, es que no dije que Eric, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, Los dos en torno a la misma altura. entonces, el diagnóstico fue clínico. No esperamos a que el paciente fuera a rayos, a que le hicieran una tomografía, no esperamos nada de eso. Sabíamos que habían puesto un central en casa, no tenía un control radiográfico y el paciente estaba completamente inestable. Hay que actuar. Andy. Bueno, también acordémonos que ahora tenemos el ultrasonido, podemos usar el ultrasonido también para poder hacer ese tipo de rastreos. Así es. Bien. Y bueno, se lo pusieron en casa por un acento. Entonces, Sí, ya desde una media hora que escuché un paquete de casa con una cena. Por así. entonces, Pero voy a comprar la farmacia, ¿verdad? Deme mi carro. pues hay gente atrevida en este mundo. ¿Y era médico o algo así? Sí, era médico. Era internista. Ajá. Oh. Sí. Fue un internista. Sí, fue un internista. O sea, O sea, es que el chavo debutó con ceto. Ajá. Entonces el doctor fue y pues, lo trató en su casa, pero se le hizo fácil ponerle un cachucho. ¿No fue un tal Herbert? ¿Eh? ¿No fue un tal Herbert? El que no tiene miedo. ¿El sin Sí, miedo? pero bueno. Sí. Entonces, como comentamos, pues es importante la inspección, ver al paciente, ¿ok? Entonces, como les decía, la hipomovilidad del hemitórax afectado, eso es clásico en neumotórax. En palpar hay que ver la clínica clásica y básica, colocar las manos encima del paciente, si no queda claro la hipomotilidad, pues un lado se va a mover y el otro no, ¿no? Y valoramos lo que es la flexión y la flexación. Vamos a igual a ver que vamos a sentir que si le pedimos al paciente que hable, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Si ustedes ponen su mano aquí y están hablando, van a sentir vibración. Y en ese caso, incluso las podemos, no las podemos sentir adecuadamente. O bien que palpamos y hay pacientes que son lo suficientemente delgados para que se siente el choque de la punta del ápex, ¿no? Del corazón, y se va a sentir desviado más hacia el lado izquierdo en el caso del neumotórax derecho. En cuanto a la percusión, pues vamos a observar, vamos a escuchar que hay una hiperclaridad o un timpanismo franco en el paciente, en el lado afectado. Y obviamente, recuerden, clínica básica siempre es comparativa a la inspección de los pacientes. Y la auscultación, pues no vamos a escuchar nada en el lado en el que tengamos el neumotórax. Nada más, bueno, mi instinto de profesor Sí, ¿no? de pregrado me dice que hiperclaridad y timpanismo son dos sonidos diferentes. Bueno, sí. O sea, en el pulmón es hiperclaridad cuando no hay Sí. pulmón. Y el timpanismo es en el abdomen cuando está distendida el asa. Nada más como Sí, también. sí, perdón. Se me fue. Es el ACLC2. Sí. Ellos se equivocaron. ATLC. ATLC. Y bueno, ya que podamos, si tenemos un paciente estable y encontramos alguno de estos datos clínicos, pues entonces si el paciente está estable, lo trasladamos a la radiografía de tórax, ¿no? Porque obviamente si tenemos un paciente inestable, en estado de choque y con taquicardia, ¿ustedes creen prudente y creen que es prioritario llevarlo a una radiografía de tórax? No. Pues no. Entonces, la radiografía de tórax es cuando el paciente está estable, por favor, estable. ¿Okay? Vemos pacientes, no estudios. Todos le iban conmigo. Entonces, en la radiografía de tórax, pues podemos observar el margen del pulmón colapsado. Creo que ahí está una imagen. Exactamente. A ver, Mariana, ¿de qué lado está el neumotórax? Omite la flecha. ¿Dónde está la plaza? Es que a la fecha del botón. Entonces, claro, ¿no? O sea, esta porción nos habla de la delimitación del pulmón, todo lo demás es el neumotórax. Pero ahí, pues, o sea, vale la pena recalcar los datos radiográficos, ¿no? Que están ahí presentes, como la ausencia de parénquima, ¿no? O sea, la ausencia de parénquima es lo que te va a dar el diagnóstico radiográfico. Porque a veces ha sucedido en que si hay parénquima y le ponen la pleura, ¿no? Entonces, el parénquima, recuerden que se ve como las líneas, estas que están aquí. No se puede ver ahí. Sí, acá están. Estas líneas blancas, delgadas, ¿no?
que si ven llegan hasta la periferia de este lado, pero en este lado están ausentes, ¿no? Entonces aquí no ves ninguna rayita, ¿no? Ninguna rayita ni ningún puntito. Entonces, si no ves puntitos ni rayitas, pues es que no hay pulmón. Pero si los ves, aunque sean por acá, y aunque por acá, porque luego tiende a confundir la imagen de la escápula. Pero realmente, o sea, aquí vemos que no tiene rayitas ni puntitos. Entonces, por no tiene parénquima pulmonar. Pero sí, o sea, ese es el diagnóstico radiográfico, o sea, la ausencia de parénquima, ¿vale? ¿Y qué otros datos patológicos ves en la placa, Mariana? Porque pues, el neumotórax es muy evidente. Exacto, ¿no? Sobre todo el desplazamiento de las estructuras mediastinales y de la tráquea, ¿no? Que también te da a entender que el neumotórax está ahí presente y que está desplazando, ¿no? Es que ahí también hay otra imagen que llama la atención. Recordar que el corazón reposa completamente sobre el diafragma. Y en este caso estamos viendo una imagen entre el corazón y el diafragma que podría hacernos sospechar de un neumomediastino. Y tomando en cuenta la extensión del neumotórax que tiene, pues no es, no, o sea, no sería ahí lógico pensar que ¿Algo más? Bueno, a ver, Scarlett, ¿cómo diagnosticas un neumotórax clínicamente? A ver, a la inspección. Inspección. La inspección. Va a haber disociación de los dos neumotórax. Inspección. Ajá. La palpación. Va a haber aumento de las vibraciones vocales. Bueno, a la palpación ves que mides lo de la ampliación y la amplexación, entonces en el que tiene el neumotórax va a estar disminuido, ¿no? A la percusión, ¿cómo va a estar? Ajá. ¿Y a la auscultación? Disminuidas y pues va a estar con hipoventilación, ¿no? Bueno, no se va a escuchar esa cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento para un neumotórax? Atención, Eli. ¿Eli o Eli? Eli. Ah, Eli, ya. o sea, tú, pues. O sea, bueno, pues con esa atención la que se tiene que realizar es que con un Jacob, creo que se llama, nosotros tenemos que medir la línea media clavicular y en el segundo espacio intercostal nosotros ponemos a 90 grados el Jacob y pues ahí es cuando nosotros podemos acercarnos y escuchar cómo sale el aire. Ajá. Y ya después le colocan la sonda, ¿no? Obviamente, posteriormente le colocamos la sonda, o en caso de que no contemos con la sonda, le ponemos lo que es el parche pegado de los tres lados y dejamos un lado como suelto, ¿no? O me imagino que no se cubre. Ah, pero ese tiene su ciencia. Es que eso no conoce el sello de 3 días. Tienes que poner alguna especie de gel para que adoste bien a la piel, de lo contrario estarías perdiendo ese efecto de válvula unidireccional y eso funciona cuando es una herida significativa. Pero oye, yo tengo duda entonces, porque por ejemplo, en caso de que coloquemos el equipo, ponemos, en caso de que no tengamos... Podrías utilizar un guante y poner también De un guante para que te haga ese efecto de que sea vigoroso. ¿Ves la camarita que tiene el neumoquito? Sí. Que ves que cuando entra el aire, ¿cómo se mueve? Ajá. ¿Cómo se llama esa válvula? No sé. ¿Válvula de qué? No. Bueno, no. Entonces, el guante te hace el mismo efecto. O sea, se lo pones al punzocar y entonces hace el mismo efecto de la válvula. Entonces solamente sería cortar el guante, La puntita ponerlo arriba del Jacob. Pero no funciona así de simple. Tiene que haber algo que adose ambas membranas. Te lo voy a poner así. A ver. Vamos a imaginar que este es el yerco y este es el de edad del guante que rompiste. Ahorita lo penetras. Una vez que lo penetres, esto para que cada vez que cuando sale el paciente y cuando sale aire, sale fácilmente y cuando se introduce, si tú pones algo de gel o líquido, se adosa, evitar. ¿Sí? ¿Me lo Pero eso sería unilateral, ¿no? Para que no tenga eso la dije de en entrar. principio. Eso no tenía como la... Ya. Es física básica.
Bueno, entonces el tratamiento inicial de un neumotórax, atención, ¿qué va a hacer? Descompresión, ¿no? En resumen. Muchas gracias, doctora Lupita. A servirle. Bueno, entonces, para el trauma torácico con neumotórax, hacemos el ABCD, ¿vale? Vía aérea, ventilación, circulación y ya. En la oxigenoterapia, primero descomprimimos el pulmón y ya posteriormente colocamos la sonda endopleural y menos del 10% de estos neumotórax pues van a resolverse con toracotomía. ¿Cuáles son las indicaciones para el tubo de toracotomía? Pues un neumotórax traumático, neumotórax grande, síntomas respiratorios con independencia del tamaño del neumotórax, recidiva del neumotórax tras la retirada del tubo de la zona endopleural, un neumotórax asociado y un neumotórax a tensión o un neumotórax bilateral. Entonces, todo neumotórax mayor del 40% debe tratarse con sonda endopleural. Y si la sonda endopleural se va a colocar en posición posterior y se dirige hacia el vértice, va a permitir extraer con facilidad el aire o líquido, y en el caso de un paciente politraumatizado, siempre debe usarse con un tubo de calibre de 36 a 40. Bueno, de todos modos, aquí en el hospital nada más hay de esos, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el tórax inestable. ¿Alguna duda acerca del neumotórax hasta ahorita? Incluso nada más estamos en las lesiones que ponen de manera metabólica. Ajá, se desatención. Estamos con las conversibles. No tan letales. Exacto. Bueno, entonces el tórax inestable, pues claramente, ¿qué es un tórax inestable? Es una lesión infrecuente y se detecta casi en un tercio de los pacientes politraumatizados, es decir, regularmente un paciente con politrauma o contusiones a nivel torácicas puede tener un tórax inestable, ¿ok? Es una de las lesiones más graves ya que se suele asociar con lo que es contusión pulmonar. Y bueno, ¿cuándo se produce esta? Cuando se fracturan dos o más costillas en dos zonas en la misma costilla. ¿Sí? No, en el mismo monitor. En el mismo monitor, ¿no? O sea, es decir, esta es una costilla y se rompió aquí. Abajo se rompió así, igual, ¿sale? A eso se refiere. Esto, pues, obviamente, evidentemente va a afectar la fisiología respiratoria, porque va a afectar lo que es el movimiento del tórax, que era lo que les comentaba hace rato Viri. Ya que cuando nosotros hacemos el movimiento de inspiración, el tórax se expande, ¿no? Cuando hay fractura de una costilla en dos lugares al mismo tiempo, el tórax en teoría sano, por así decirlo, aunque no es correcto, se va a mover hacia el frente y la porción fracturada se va a mover hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se vuelve un movimiento paradójico o disociativo en lo que es la caja torácica. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, pues está muy asociado a lo que es la contusión pulmonar y suele ser la causa la contusión pulmonar suele ser la principal causa de insuficiencia respiratoria en el paciente con tórax inestable, ¿de acuerdo? Hay que estar, y lo hemos visto, hemos tenido pacientes que tienen fracturas costales, a lo mejor no cumplen con tórax inestable, sin embargo, por el dolor que ellos sienten, no movilizan completamente el tórax, y eso también lo hemos visto. Es importante valorar esta cuestión del dolor en los pacientes. Ok, pues el tórax inestable se puede diagnosticar durante la exploración física y evidentemente, como les comentaba yo, es cuestión de poderlo o lograr ver el movimiento paradójico que hay en estas zonas. Aquí ya no va a ser un hemitórax contra el otro, va a ser en un mismo hemitórax ver que se mueve, se mueve y esta parte no, ¿ok? Entonces es igual inspección, ver a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Insisto, la clínica manda, vemos pacientes, no estudios. Podemos también, cuando estamos explorando al paciente y palpando, observar crepitación o dolor en la zona en la que estamos palpando. Es como si yo llego y le hago al David así, se pegó y grita, ¿no? O se queja. Nada más lo estoy revisando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del tórax inestable? Vamos a tomar, aquí sí es importante tomar una radiografía, pero insisto, siempre y cuando el paciente se encuentre estable. Paciente chocado no es prioridad hacerle una radiografía de tórax. Hay que estabilizar al paciente.
Dale otro clic que pediste alguna imagen. Entonces, como podemos ver, aquí hay fracturas por todos lados, es muy franco, ¿no? No les voy a preguntar en dónde está, porque se ve claramente. ¿Es de aquí? No. Nada, es didáctico meramente. Ahora sí, amplíalo. Entonces, Val, ¿dónde ves tú las fracturas? Pasa y señálalas si quieres. No lo muevas. Pero ya está viejita. No veo bien, pero parece. Bien. ¿Alguna otra fractura más que alguien vea o todos estamos de acuerdo? A ver, señálalas porque están. Pues ese es el de choque, ¿verdad? No, el plumón. No tenemos plumones. Abajo, de este lado. Ya va. Ya, ok. ¿Todos de acuerdo o le faltó alguna? ¿Cuáles le faltaron? Pásalo. Sí, tiene más que Pásalo. Sí. Estas no estoy segura. No, Pero abajo, pero más abajo. Estas también, ¿no? Más abajo. No, más proximal a la columna. No. A ver, pásale. No, Vamos, Eri. Corre, amigo, corre. Doctor Burgos, por Estamos favor. evaluando, ¿eh? Estas no son uniones articulares y se tienen que valorar. Estas también. Estas tendrían que ver con nutrición con respecto a la zona articular. Claro que sí. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no existe? A ver, ¿Qué pasa? Del otro lado se ve igual, ¿no? Sí, ¿no? Se ve bien. esas no son fracturas. Yo tendría dudas con respecto a esas que señalaste, pero son las de abajo me quedan. Ok, que pongan la reconstrucción. Hasta el Sí. profe dudó. No es que no es el. No les digo muy grosero, no necesariamente. Tengo mis dudas. Bueno, estoy pendejo. No, pero de las últimas sí puede ser. Las Las de últimas abajo puede ser dos, que sí sea. Órale ahí. Sí. Bueno, con el Es necesaria una tomografía para ver el tórax inestable. Depende. ¿De qué? Porque hay proyecciones, es que las proyecciones a las que estamos acostumbrados a posterior anterior o anteroposterior nos estaría limitando la visualización en algunos ángulos. Por ejemplo, si tenemos dudas como las que señalamos hace un momento, una proyección adecuada sería una tangencial oblicua del tórax. Eso en el contexto de que no tuviéramos una tomografía a la mano. Y sería una manera que nos pudiéramos dar una aproximación, sobre todo para la región posterior del arco costal. O sea, sí, pero si llega el paciente policonfundido de primera intención, ¿pensaría en una tomografía? No. Pues no. Entonces, si tenemos la radiografía de tórax, pues hay que revisarla bien, como dice Eric, si llega a quedar duda en algún caso, entonces sí. Pero si no, si ya estamos viendo francamente las fracturas costales, pues ¿para qué más radiación para el paciente? Porque se ha demostrado que actualmente los equipos ya no pueden atacarse tan fácil. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues el paciente, como va a llegar con disnea, se le coloca el oxígeno, se monitoriza al paciente. Acuérdense que el tórax inestable, pues siempre va asociado con una lesión. La más común es una contusión pulmonar, pero también puede haber un neumotórax simple o un neumotórax a tensión. Hay que vigilar los signos de la lesión asociada, como el neumotórax, el tratamiento con fisioterapia pulmonar. Como el paciente también va a tener dolor, pues analgesia, y lo que es el tratamiento ya, el mero tratamiento de un tórax inestable, pues ya es una fijación interna temprana. Y acordarnos que pues la mortalidad del tórax inestable es del 8 al 35% y va a estar asociado a sus lesiones subyacentes.
contusión pulmonar y neumotórax. Ahí la analgesia es bien importante porque el puro dolor te puede condicionar la hipoxemia en el paciente por ventilación. Entonces, el manejo de analgésicos en estos pacientes es una de las que... Opioides, exactamente. Okay. ¿Por qué intubarían a un tórax inestable? Bueno, a un paciente con tórax inestable. ¿Qué datos nos sugerirían que se intubara? A ver, Javi, ¿cómo estaría tu paciente para intubarlo? ¿Clínicamente o bioquímicamente? Todo. Clínica y... Ajá. Sí. Uh-huh. Hipercapnia, hipoxemia. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para el tratamiento del tórax inestable y que se utilice ventilación mecánica? Que tenga insuficiencia respiratoria, fatiga respiratoria, frecuencia respiratoria mayor de 35, una presión parcial de oxígeno menor de 60, presión arterial de oxígeno, bueno, de CO2 mayor a 55, evidencia clínica de un choque grave y lesión, o si el paciente tiene otro tipo de traumatismo, como traumatismo craneoencefálico, pues puede ser que el paciente requiera de ventilación mecánica. A ver, estírense, párense, ríanse. Sí, Dale, por favor. No manches. Nos estamos hablando. ¿Alguien anda? Da chance que vayan a comprar Estoy- algo, doctora. Sí, Yo voy al baño. Para que no se aburran, porque nos falta un montón. sí, como le pongo chance. Sí. ¿De aquel lado? Ok. No sé qué dijo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la circulación, ¿de acuerdo? Estas, pues claramente su misma definición lo dice, son lesiones sangrantes evidentes, ya sean traumas cerrados o traumas abiertos. ¿Cuál es uno de los pasos cruciales en este tipo de lesiones? Identificar y detener la hemorragia, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, clínica, valorar la frecuencia cardíaca, la TA, la temperatura, valorar el llenado capilar, es un signo muy importante de los pacientes en estado de choque en general, y valorar signos de hipoperfusión, taquicardia, vasoconstricción periférica, o sea, la piel fría, ¿de acuerdo? Y bueno, también vamos a ver lo que es el pulso periférico puede estar fuerte. Aguanta. Ajústalo, ya te dije ahí. Sí. Dale. Ahí está. Y bueno, hay que valorar bien a los pacientes, como les comentaba yo, si no observamos una herida claramente, ver que no sea un trauma cerrado de tórax, valorar si tiene datos de inestabilidad, valorar comparativamente si no es un neumotórax a tensión versus un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Y ya que se descartó el neumotórax a tensión como la causa del estado de choque de nuestro paciente, entonces sí considerar que la hipotensión que está cursando nuestro paciente es de origen hipovolémico. Como les decía yo, a veces hay casos en los que los pacientes les quitamos la ropa, ni la revisamos, ni la vemos, y resulta que ahí se iba toda la sangre, ¿no? Es importante monitorizar a nuestros pacientes y valorar si responden o no responden. Si no responden, valorar si hay datos de actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué hacemos cuando hay una actividad eléctrica sin pulso? Frank, ¿iniciamos? Compresión, ¿no? Entonces, es importante valorar el estado integral del paciente. Muy bien. Entonces, en el caso del hemotórax, que está asociada a las patologías de la circulación en el tórax, en el trauma del tórax, perdón, estamos hablando de que es la acumulación de sangre en el espacio pleural tras un traumatismo torácico cerrado o abierto, cualquiera de las dos. El abierto puede ser un trauma penetrante, suele ser una complicación frecuente que puede llevar al paciente a un estado de choque por hipovolemia. En este caso ya no sería obstrucción, sería por hipovolemia. Y bueno, se asocia frecuentemente está asociada a lo que es el neumotórax. Hasta en un 25% de las ocasiones el paciente puede cursar con ambas patologías.
Y Ahí nada más. pues en un 73% de las ocasiones podemos asociarlo a lesiones extratorácicas. El neumotórax, ya hablando específicamente de algo que es hemotórax masivo, vamos a hablar de se define como la acumulación de sangre de más de un volumen de 1500 cc en la cavidad pleural, o bien más de 200 mililitros hora de 3 a 4 horas. ¿Cómo podríamos valorar esta velocidad de salida de la sangre o digamos de acumulación de la sangre en un tórax? ¿Ustedes cómo creen que podríamos ver cuánta sangre está acumulando por hora? ¿Qué se les ocurre? A ver, Eric Herrón. ¿Cuánta sangre está acumulando por hora? Ajá. ¿Cómo crees tú que podríamos valorar eso? ¿Es como un seguimiento radiográfico? No, es como el mismo gasto cardíaco incluso. Ah, perdón. Ella habla. Bueno, se puede estimar como el gasto cardíaco. Entonces, con ello y un índice con lo de la presión arterial podríamos estimar más o menos el promedio del llenado de la cavidad torácica. Eso y la desinfección. Por ejemplo, ¿tú cuánto, pues, sí. Ok, cuánto crees que expulsa tu corazón de sangre en un minuto? Ok, ¿cuánto es el volumen que ocupa espacio virtual tu emitórax? Es una regla de 3. Sí. Entonces, dependiendo de la zona de lesión, tú puedes decir, bueno, tiene tanto esto, lo que tú quieras, puede ser un llenado en tanto tiempo y tú lo vas a estar correlacionando con algo que se llaman valores dinámicos, donde es la presión arterial, No, pues que sí, porque se puede estimar el volumen de pérdida sanguínea, pero, o sea, ahí los valores que están refiriéndose son más hacia el gasto de la sonda. Sí, exactamente. O sea, ustedes colocan la sonda endopleural al paciente y si ven que en cuanto la ponen drena 200 mililitros o más, agua. 2000. No, 1500, perdón, aguas, ¿sale? Pero ya, si no drenó esa cantidad, pero ustedes van viendo que por hora va drenando 200 mililitros, entonces ahí cuidado. ¿Hasta cuánto podemos permitir que salga de jalón en la sonda? Para no... Pues es variable, depende de la tolerancia de tu paciente. El riesgo es que hagas un edema agudo pulmonar por descompresión súbita. No hay como un valor así específico, depende del paciente que estés tratando. Pero, o sea, si tú empiezas a ver que el paciente empieza con tos franca, con desaturación y no recupera con el oxígeno, pues sí pudieras sospechar de que estuviera con un edema agudo de origen por la descompresión. Pero habitualmente, o sea, el volumen va a salir porque el volumen ya está en la cavidad pleural, ¿no? A veces le dicen, no, pues no dejes que salga todo porque se va a chocar el paciente. El paciente ya tiene, esa sangre que está en el tórax no está dentro del vaso, entonces está fuera de la vasculatura, por lo tanto, si tú la sacas rápido o lento, no va a repercutir en la hemodinámica del paciente. Ya está chocado. O sea, pero, o sea, más que nada la precaución es por la descompresión rápida. Pero, o sea, lo puedes sacar, si lo sacas rápido y el paciente lo tolera, está bien. O sea, nada más, ya cuando salga, cuantificas, ¿no? ¿Cuánto salió en un primer momento? 1500, 1600, 1700, ¿no? Te salen 600, va. Ahí sí de sopetón. Pero de repente a la hora ya te suman 900 o 1000, ¿no? O sea, ya te los 600 a los 1000 ya son 400, ¿no? Ya tienes un gasto de 400 en una hora. Eso ya es un hemotórax masivo. Sí, pero por ejemplo, perdón, si se coloca como para centralizarle más de mí, no tiene ningún tipo de sintomatología, ninguna repercusión, no hay un sede, o sea, Que salga. Sí, porque, o sea, no te va a chocar el paciente porque ese paciente ya no tiene la sangre dentro del vaso. O sea, la está dentro del cuerpo, no dentro del vaso, entonces pues está en la pleura, ahí no te sirve para el corazón, ni para el transporte, ni nada, ¿no? O sea, esa sangre ya está fuera del paciente. claro, como tal, si fuera algún tipo de alteración, algún tipo de comunicación que no se modifica, por ejemplo, de la sangre viva, en este paso, que no se parece que como chocando, pero no puede quedar como que Un edema agudo pulmonar por descompresión rápida. Pero ahí sí tendrías que
estar vigilando a tu paciente que no desarrolle datos de insuficiencia respiratoria o que responda a la aplicación de oxígeno. Si sigue respondiendo, pues tu paciente está bien, lo puedes seguir drenando. Bueno, y entonces el hemotórax, pues de acuerdo al volumen de sangre en la que hay en la cavidad pleural o que se drena, lo podemos clasificar en mínimo, mediano y masivo. El mínimo es menos de 300 mililitros, que no tiene repercusión hemodinámica, que tiene clínica y que prácticamente pues se ve ahí en la radiografía, ¿no? En el mediano va de 300 a 1500 cc. Es un volumen importante, sin embargo, no llega a ser masivo. Ahí es importante valorar el estado clínico del paciente, porque acuérdense que después de ciertos volúmenes inician los grados de choque y choque hipovolémico. En la radiografía de tórax es muy clara la imagen de este hemotórax. Y bueno, en el masivo, como ya lo habíamos comentado, son más de 1500 cc. 1500 o más. Genera un grave compromiso hemodinámico del paciente, pero como dice el doctor, esa cantidad de sangre ya está fuera del paciente. O sea, la única diferencia es el espacio virtual que está ocupando, porque no está a lo mejor fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo, pero está en una cavidad, no está dentro del vaso. Según su etiología, puede ser hemotórax masivo exsanguinante. Es un sangrado que no puede ser controlado y que va hacia la cavidad pleural. Esta está asociada principalmente a lesiones de grandes vasos o de corazón. El progresivo son pacientes estables desde el punto de vista hemodinámico y regularmente se asocia a sangrados de las arterias intercostales o de la primaria interna. Y el paciente con un hemotórax estable o estabilizado son gran parte de los hemotórax. El sangrado se detiene de forma espontánea, su origen es de parénquima pulmonar y suele ser asociado a traumatismo. Y bueno, de acuerdo a la extensión radiológica, también lo podemos dividir en lo que es primario, secundario y terciario. En este caso vamos a observar que el hemotórax se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior y se puede drenar con una sonda endopleural. El secundario está entre el cuarto y segundo arco costal. Se inicia con el tubo de drenaje. Este es importante porque nos va a determinar el tratamiento del paciente y puede terminar en toracotomía en el secundario, y en el terciario está por encima del segundo arco costal y ahí estaría indicada una toracotomía. Las causas, pues ya les había comentado, ¿no? Es el trauma penetrante o el trauma abierto del tórax. Si es un trauma cerrado, perdón. Si es un trauma cerrado, puede ser, si es traumática, puede ser espontáneo, puede ser con coagulopatías o puede ser de forma miscelánea, es decir, que pueden tener varias causas. Si es traumática, puede ser un trauma cerrado, un trauma abierto, y si es abierto, pues penetrante, incluyendo el iatrogénico. ¿Cuál sería el iatrogénico? Por colocar un catéter, exactamente. Entonces, que ya le dimos a la arteria y la sangre se queda en el hemitórax, eso puede generar un hemotórax, ¿de acuerdo? Por eso es importante, si tenemos dudas o si no estamos funcionando adecuadamente al paciente, pues usen el ultrasonido, no es pecado, ¿no? Si es espontáneo, puede ser vascular, puede ser secundario a un aneurisma o una disección aórtica. Las coagulopatías causadas por medicamentos, vemos muchas veces aquí los síndromes de sobrecoagulación, ¿no? Viejitas que a lo mejor están tomando ahí sus anticoagulantes y pasan junto a la puerta y pum, se dan un trancazo y de repente ya tienen ahí a lo mejor un hemotórax, ¿no? No es tan descabellado. Tenemos también las misceláneas, que es por hematopoiesis extramedular, o incluso la endometriosis, ¿de acuerdo? Y bueno, no, quítale aquí. Y bueno, no es importante hablar también que en las causas traumáticas regularmente se asocia al porcentaje de la cantidad de fracturas está asociada al porcentaje de hemotórax, es decir, hasta en un 6% de los pacientes que tienen un traumatismo torácico y no tienen fracturas pueden tener un hemotórax. En un 24% que tienen de 1 a 2 fracturas, el 24% de los pacientes pueden tener un hemotórax y hasta en un 81% con más de 2 fracturas.
Y bueno, hay que estar muy conscientes de que la segunda causa de la etiología iatrogénica del hemotórax es la colocación de sustratos, ¿de acuerdo? No por eso lo vamos a dejar de hacer. Obvio. Sin embargo, hay que tener cuidado. En hacerlo, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Va a depender de la causa, el volumen y la velocidad de acumulación que tenga esa sangre en el tórax del paciente. Regularmente lo dividimos así, este es traumático. En el traumático van a manifestar, las manifestaciones hemodinámicas como taquicardia, choque hipovolémico, incluso la presencia de dolor torácico. Y en los no traumáticos, pues se va a existir igual los signos de ocupación pleural, el dolor torácico quizás, la taquicardia, ¿no? Sin embargo, pues hablando de lo que es contusión pulmonar, puede generar signos de consolidación, esto es importante. Y bueno, ¿cómo se va a ver un paciente con un hemotórax? Pues puede estar disneico, puede tener ansiedad o inquietud, palidez de piel, dolor torácico, la taquicardia y hasta la hipotensión cuando estamos hablando de un estado de choque en el paciente. Importante, aquí es importante las preguntas o el cuestionario que le hacemos al paciente, porque luego decimos, no, viene peachoso, y el paciente se cayó de todas las escaleras de su casa, a lo mejor es raza de bronce, no se le marcaron los moretones, ¿no? Pero no, está peachoso y viene ansioso, inquieto, y decimos que se vaya al CRAI, y no le hacemos una radiografía y no nos enteramos nunca que el paciente se cayó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, es muy importante el interrogatorio que le hacemos al paciente. En cuanto a la exploración física, en el hemotórax, pues es importante lo que es la inspección, nuevamente. Aquí, a diferencia del neumotórax, atención, vamos a tener disminuidos los movimientos de ampliación y amplexación, podemos tener disociación tóraco-abdominal, e incluso podemos llegar a ver una herida penetrante en el caso de los pacientes que, un ejemplo, el más común, por asalto llegan y no quiso dar su celular y órale, ¿no? La palpación, vamos a observar disminución franca de los movimientos de las cuerdas, de las vibraciones vocales, perdón, y podemos observar también dolor torácico a la palpación. En cuanto a la percusión, pues vamos a observar matices y dolor de la zona en la que estamos percutiendo. Y en la auscultación, claramente no vamos a auscultar murmullo vesicular, disminución de la entrada y salida del aire cuando estemos con el estetoscopio, ¿no? Y pues el diagnóstico, claramente la radiografía de tórax es de primera intención. Vamos a observar principalmente lo que es el borramiento de los ángulos costofrénicos, que requiere para borrarse de 20 a 30 mililitros en esta zona, en posición en bipedestación. Es importante que tomamos las radiografías en bipedestación, porque si no las tomamos en bipedestación, pues obviamente se va a ir para atrás, ahora sí que se va a ir para atrás el líquido y no se va a observar este borramiento de los ángulos costofrénicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del hemotórax? Va a ser evidentemente, y primero que nada, clínico, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax, en la cual, si ya empezamos a ver borramiento de los ángulos diafragmáticos, estamos sospechando que hay líquido ahí. Si el paciente no tuvo un traumatismo, hay que ver de dónde viene ese borramiento. Puede ser neumonía, puede ser otra cosa que no sea sangre, pero de primera intención, si vemos ese borramiento, sabemos que algo está ocupando ese lugar. El ultrasonido, como dijo Andrea, es importante entenderlo y usarlo. Y en algunos casos, comenta que se puede hacer incluso la toracocentesis, ¿no? Para determinar si es un hemotórax. Teníamos un paciente hace como un mes que vino precisamente por disnea, dificultad para respirar, se cansaba muy rápido. Le hicimos la placa y sí tenía borramiento de los ángulos diafragmáticos. No alcanzaba, como tal, no se evidenciaba ahí una ocupación del espacio pleural. Sin embargo, pues sí tenía borramiento. Entonces, ¿qué le hicimos para determinar si era sangre, si era por un tumor, si era infeccioso? Pues hicimos la toracocentesis, ¿no? Entonces, es importante igual delimitar a qué nivel,
por medio de la radiografía podemos hacer este tipo de procedimientos que nos puede servir para diagnóstico más que nada. ¿De dónde viene ese borrón? Bueno, ya por último, el tratamiento. A ver, vamos a ver, aquí le pregunto. A ver, ¿vale? ¿Cómo define ese motórax masivo entonces? Motórax masivo es un sangrado de más de 1500 mililitros o más de 200 mililitros de cuatro. Por hora, 200 mililitros por hora. Y si la paciente pesa 30 kilos y uno de 80 kilos, ¿es lo mismo? ¿Cuántos mililitros por kilo? 15 mililitros por kilo. ¿Va? Entonces, el tratamiento primero, pues es como el paciente va a estar chocado, pues se tiene que realizar una reanimación hídrica, control de la vía aérea si es que lo necesita, y pues por último, la sonda endopleural va a permitir monitorizar tanto cuánto sangrado va a tener el paciente, cuánto sangrado va a seguir, o cómo podemos decirle, cuánto volumen se va a extraer por cada hora de lo que es el pulmón. Y pues bueno, la sonda endopleural debe de ser de calibre grande, de 36 a 40 French. Y por último, si esto no mejora y si el paciente está inestable, pues se le hace una toracoscopía. Se tiene que evaluar de nuevamente el neumotórax, el control del sangrado por los vasos intercostales y reparación de las lesiones. Eso ya sería ya quirúrgico, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco tiene una incidencia registrada de hasta el 2% aproximadamente en los pacientes con un trauma penetrante de tórax y en región superior del abdomen. Clínicamente hablando, esta entidad, este padecimiento, es muy característico encontrar lo que es la tríada clásica de Beck, la cual se caracteriza por contar con elevación de la presión venosa o signo de Kussmaul, disminución de la presión arterial y los ruidos cardíacos apagados. En este caso, es importante realizar diagnóstico diferencial con un neumotórax a tensión. Y bien, ¿cómo funciona o cuál es la fisiopatología que vamos a encontrar en un tamponaje cardíaco? Pues en este caso vamos a observar que hay la cantidad de sangre, la cantidad de líquido que se encuentra dentro de la bolsa pericárdica va a aumentar ya que se va a ver ocupado por sangre. Al haber un aumento de la presión y volumen intrapericárdico, el llenado ventricular se va a ver limitado de forma mecánica y por lo tanto esto va a disminuir lo que es el volumen latido. Como consecuencia de esto, va a haber un descenso del gasto cardíaco y la presión arterial sistólica. La presión venosa central también va a aumentar de forma simultánea. Y bueno, la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares periféricas se van a elevar. Esto generará un aumento del tono vasomotor causado por contracciones de las fibras musculares lisas en el interior de la vena cava. Es importante recordar que en este caso, pues, la vena cava puede estar dilatada por ultrasonido si la medimos, ya que como estamos teniendo una disminución del movimiento ventricular y auricular del corazón, no estamos teniendo un adecuado llenado de los mismos y por lo tanto, por esta razón, no es adecuado el gasto cardíaco. El diagnóstico, bueno, pues lo que tenemos a la mano, primero que nada, un ecocardiograma. Si nuestro paciente está inestable, nos ayudaría mucho a hacer un diagnóstico rápido, preciso y no invasivo. En este caso, como les comentaba, podemos ver la vena cava inferior dilatada y esto tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. Podríamos hacer una tomografía computarizada, sí. Sin embargo, esto depende, en nuestro caso, depende mucho de si el paciente se encuentra estable. Y bueno, el FAS con ventana pericárdica, que es el ultrasonido a final de cuentas, de una sensibilidad del 90-95%. En el electrocardiograma podemos encontrar algo que se llama alternancia eléctrica, que como pueden ver es esto, un QRS normal, uno pequeño, uno normal, uno pequeño. A eso se refiere alternancia, que una alteración en la morfología y la amplitud de la onda P y el QRS. Y en cuanto a la radiografía de tórax, pues si se la realizamos al paciente podemos observar una imagen en botella de agua. Del tratamiento, pues como todo, dependiendo del estado general de nuestro paciente,
Si tenemos un paciente inestable, que evidentemente en la gran parte de los casos así es, hay que iniciar reanimación con cristaloides. Hay que colocar 2 catéteres, por eso es importante cuando ingrese un paciente en choque, 2 vías. Sería bueno tener un catéter de PVC para monitorizar la misma y verificar que nuestro paciente tenga o no tenga presencia de neumotórax o hemotórax. El tratamiento en sí del taponamiento cardíaco pues es la pericardiocentesis y se ha comprobado que cuando se aspiran de 5 a 10 mililitros de sangre se puede lograr una mejoría clínica notable. Cuando realizamos el drenaje de este volumen, esto va a permitir que los mecanismos compensadores mantengan una mejor hemodinamia. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de realizar este procedimiento? Pues la laceración de la arteria coronaria o del pulmón. Pasando a otro tema, la ruptura traumática de la aorta. Esta pues es una causa muy común de muerte súbita en accidentes de tráfico o caídas desde gran altura. La aorta torácica es el vaso que se lesiona en un trauma cerrado y es difícil que lleguemos a ver este tipo de pacientes, ya que cuando ocurren estas lesiones, como comentaba, pues es altamente mortal, entonces difícilmente logran llegar a una unidad hospitalaria. ¿Se pueden recuperar a pesar de ello? Pues sí, sí es posible, siempre y cuando la ruptura aórtica sea identificada y tratada de forma inmediata, es decir, que ni bien entre se vaya a quirófano el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes con este tipo de lesión que podrían tener oportunidad de salvarse? Los que sufren una laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta. Y bueno, esta se puede lesionar en 2 porciones que hay a nivel torácico, la aorta ascendente y la aorta descendente. Las lesiones de la aorta ascendente son menos frecuentes, hasta un 25%. Son lesiones que se dan por desaceleración vertical, es decir, durante una caída o al producir un alargamiento del paciente, ¿no? Sin embargo, son las menos frecuentes, la porción descendente de la aorta es muy pequeña. Y la aorta descendente es una aorta fija e inmóvil y las lesiones a este nivel se dan por una desaceleración brusca. Cuando también se pueden lesionar cuando se inclina hacia adelante, por ejemplo en un choque automovilístico, el golpe que hay con el volante y bueno, se produce un efecto de latigazo. Regularmente del 80 al 90% de las rupturas aórticas son a este nivel y regularmente la más común es inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda. Los signos clínicos que vamos a encontrar en un paciente con ruptura aórtica, pues una hipertensión arterial sistémica, está causada por un estímulo aferente de las fibras simpáticas. Ausencia o disminución de los pulsos femorales, que básicamente nos estaría hablando ahí como de un síndrome de coartación aórtica, y se puede encontrar este síndrome de hecho hasta en 1/3 de los pacientes. Y también a la auscultación podríamos observar un soplo sistólico en el área interescapular. Hablando de imagen, pudiéramos encontrar algunos signos radiológicos que nos hablan de esta lesión. El ensanchamiento del mediastino, nuevamente la obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea hacia la derecha, depresión del bronquio principal. O sea, si se dan cuenta, son signos clínicos que realmente nos podrían orientar a otro diagnóstico. Por eso es difícil el diagnóstico de este padecimiento. Además de que, como les digo, es altamente mortal y es difícil que estos pacientes logren llegar a una unidad hospitalaria. La tomografía tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. En ella pues podemos ver un hematoma mediastínico o signos directos de lesión vascular. Un eco transesofágico también sería muy útil. Sin embargo, pues nosotros en nuestro caso no contamos con él y difícilmente en muchas unidades hospitalarias se va a contar con él. Entonces, estamos hablando del mundo ideal y es bueno saberlo. En el caso de la ecocardiografía transesofágica, pues permite identificar un colgajo de la íntima, así como un hematoma periaórtico.
La ortografía nos ayuda al reconocimiento temprano de la lesión antes de la ruptura de la adventicia y la exsanguinación. Pero pues es difícil que logremos ver esto. En cuanto al tratamiento, pues nada, la reparación quirúrgica de la lesión, no hay más. Nosotros dar medidas de sostén. ¿Cuáles son estas? Pues la reanimación hídrica con cristaloides. Y bueno, si se llega a retrasar la reparación quirúrgica, que evidentemente sucede mucho más seguido de lo que pensamos, la presión arterial sistólica se debe mantener entre 100 y 120. ¿Para qué? Para reducir el efecto de cizallamiento a chorro por la presión de pulso elevado que se pudiera llegar a tener. Para mantener estas metas de presión arterial sistólica podríamos administrar esmolol, ya que este disminuye la presión de pulso. Y bueno, continuando con la valoración de nuestro paciente, pues hablemos un poco de déficit neurológico. No me voy a meter mucho en esto, ya que no es el tema que estamos dando. Lo nuestro es trauma de tórax. Pues para él es el déficit neurológico. Es importante valorar la escala de coma de Glasgow. Hay que ver si hay una disminución del estado de conciencia. ¿Por qué asociado a trauma de tórax? Pues porque puede hablarnos de disminución de la oxigenación cerebral y o perfusión, ¿no? Y esto nos hablaría de que a lo mejor hay un neumotórax, un hemotórax, etcétera, ¿no? Y bueno, un nivel de conciencia alterado indica la reevaluación inmediata de la oxigenación del paciente, valorar manejo avanzado de la vía aérea e incluso qué está pasando si hay perfusión, hay hipoperfusión, que pudiera ser por hemorragia, ¿no? Es importante también la exposición, continuando con el ABCDE, ¿no? Hay que quitar las prendas, sin embargo es importante ver cómo están esas prendas, que no estén chorreando en sangre, ¿no? Porque muchas veces se nos va ahí, como les decía yo, retiramos prendas pero no las vemos y ahí podría ir empapada en sangre la mezclilla quizás, ¿no? Que podría absorber bastante y no nos damos cuenta que el paciente ya tuvo una hemorragia bastante importante. Hay que cubrir con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo al paciente que tenga a lo mejor ahí datos de hipotermia. Administrar líquidos intravenosos, los cuales pues se pueden calentar incluso antes de ser infundidos. Y bueno, pues valorar con la exposición de nuestro paciente, pues ver si está presentando algún dato de fractura, algún hematoma, algo. Y la evaluación integral, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. Y bueno, continuando con el tipo de lesiones que se pueden llevar a cabo en cuanto al trauma de tórax, vamos a hablar de las lesiones no letales. Esto ya en la evaluación secundaria. Ellas pues suelen ser la ruptura diafragmática, lesión traqueobronquial, lesión esofágica, neumotórax abierto, contusión pulmonar y contusión miocárdica. El neumotórax simple, ya hablamos de neumotórax atención, ahora corresponde hablar del neumotórax simple. Nada, esto se va a producir igual por una entrada de aire al espacio virtual que existe entre la pleura visceral y la parietal. Puede presentarse tanto en el trauma penetrante como en el no penetrante, ¿no? El trauma cerrado en estos casos es la causa más común de la contusión pulmonar con salida de aire. Y bueno, ante la presencia de este padecimiento de un neumotórax simple, pues es importante valorar si el paciente requiere la colocación de una sonda endopleural o no. Y como ya mencionamos, pues esta se pone del cuarto al quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Es importante realizar radiografías de control para valorar la reexpansión pulmonar. En este caso no vamos a encontrar datos de inestabilidad hemodinámica. Es lo importante, esta es la diferencia principal con un neumotórax atención. Y en este caso no es ¿cómo decirlo? No es tan rápido realizar el abordaje de colocar el yelco quizás en el segundo espacio intercostal de la línea clavicular anterior.
no es tan urgente porque no vamos a observar los datos de inestabilidad. Aquí tenemos un poquito más de tiempo para actuar, para valorar a nuestro paciente. El neumotórax simple, ¿no? Que en este caso pues vamos a verlo asociado a una laceración pulmonar, a una ruptura de un vaso intercostal o de una arteria mamaria interna. Y como ya habíamos mencionado, el neumotórax masivo es mayor a 1500 cc, en este caso pues va a ser mucho menor, ¿no? Aquí pues podemos ver que hay fracturas de la columna torácica que pueden asociarse con este hemotórax. Y bueno, en este caso pues igual pudiera ser necesario colocar una sonda endopleural de 36 a 40 French. Es común que este sangrado se tienda a autolimitar y no requiera ningún tipo de intervención quirúrgica, es decir, se realiza la reabsorción sola. Y bueno, en este caso, pues podemos ver aquí en la radiografía la diferencia, ¿no?, del hemotórax masivo en la radiografía A versus el hemotórax simple, que es nada más el borramiento del ángulo costodiafragmático, y pues todavía se logra observar más del 50% del parénquima pulmonar. La sonda endopleural en estos casos reduce el riesgo que se produzca un hemotórax coagulado y pues provee un método eficaz de monitorizar la hemorragia de forma continua. Si este no llegara a ser evacuado, podría dar como resultado un hemotórax mantenido o coagulado y pues podría llegarse a infectar causando un empiema. Por eso es importante valorar si se le coloca la sonda endopleural o no, que regularmente la recomendación es que sí se coloque. La contusión pulmonar, esta pues va a ser una lesión directa al parénquima pulmonar, seguida de edema y hemorragia alveolar, sin laceración pulmonar. En el caso de los pacientes con traumatismo cerrado grave, se va a encontrar hasta en un 30-75%. Puede ser causado por heridas de proyectiles de alta velocidad o por ondas de choque de una explosión, es decir, explota algo y el paciente solo recibe las ondas de choque, no está ahí, y estas ondas expansivas pueden generar este tipo de padecimiento. Es la lesión torácica grave más frecuente en la infancia, en los niños, pues es lo que más comúnmente se ve en los accidentes de autos. Entonces, pues es importante igual ahí en los niños, cuando rotemos pediatría, ver que no haya ahí una contusión pulmonar cuando haya un accidente de auto con los niños, ¿no? El cuadro clínico pues se ve asociado a disnea, taquipnea, cianosis, hipotensión, contusión de la pared torácica, hemoptisis hasta en un 50%, estertores crepitantes y fracturas costales, podemos observarlas. Hay que vigilar bien estos pacientes, a veces desaturan, ¿no? Entonces es importante igual ver que no estén desaturando, o que no encontremos la causa de desaturación, ¿no? Es decir, que no tenga un neumotórax, que no tenga un hemotórax y que por eso esté desaturando el paciente, ¿no? Valorar, hacer un diagnóstico diferencial. Hay una escala de lesión pulmonar en el cual pues se divide por grados, nos habla del tipo de lesión y cuál es la descripción de la misma. En el caso del grado 1 podemos observar una contusión, la cual suele ser de un solo lado, unilateral, y es menos de un lóbulo pulmonar. En el grado 2 tenemos una contusión y una laceración, también es unilateral, solo es un lóbulo, y pudiera llegar a presentar también un neumotórax simple en el caso de la laceración. En el grado 3 tenemos contusión y laceración también es unilateral, pero aquí ya vamos a tener más de un lóbulo involucrado. Puede haber fuga aérea persistente, regularmente asociado a más de 72 horas después de la contusión. Y puede también asociarse a un hematoma, el cual pues no suele ser expansivo. En el grado 4 tenemos laceración, hematoma
y lesión vascular. Aquí ya no hay contusión. Hay una fuga aérea mayor, ya sea del segmentario o lobar. El hematoma suele ser expansivo e intraparenquimatoso, y la lesión vascular puede ser una disrupción de una rama principal intrapulmonar. En el grado 5 solo es lesión vascular, y en el grado 6 igual solo lesión vascular, pero aquí ya tenemos una sección completa del hilio pulmonar. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de una contusión pulmonar? El diagnóstico suele ser eminentemente clínico. También podemos observar hallazgos radiográficos, los cuales van a aparecer a los pocos minutos de la lesión. Hay datos de un infiltrado alveolar parchado e irregular, o incluso datos de consolidación. La tomografía es muy sensible para detectar la fase inicial de la contusión. Sin embargo, no es necesaria para hacer el diagnóstico. Se puede observar en la radiografía. Y bueno, la contusión puede manifestarse desde en el plazo de unos minutos tras el traumatismo, estar localizada en un segmento y o lóbulo, y posiblemente pueden durar hasta 48 a 72 horas posterior al trauma. Entonces aquí pues es evidente, donde está el asterisco rojo podemos observar la contusión pulmonar, y también donde está la señalización de las flechitas, ¿no? El tratamiento, pues en el caso de una lesión grave o de hipoxemia, es importante valorar el manejo avanzado de la vía aérea, que permite ajustar la distensibilidad pulmonar. Por esa razón es importante valorarlo. Hay medidas que mejoran la contusión pulmonar, sí, la restricción de líquido, los corticoides e incluso los analgésicos. Y es muy importante saber que la neumonía es la complicación más frecuente de las contusiones pulmonares, y esto suele empeorar el pronóstico. Y bueno, lesión del árbol traqueobronquial. En este caso, en un trauma cerrado ocurren hasta 3 centímetros de la carina, por debajo de la carina. Presentan menos del 3% de los pacientes, se presentan en al menos 3% de los pacientes con lesión aórtica significativa, y su mortalidad global es del 30 al 50%, en las cuales pues el 50% fallece en la primera hora. Las que son causadas por una herida de arma pulsocortante aparecen de forma casi exclusiva en la tráquea cervical, y por las que son por arma detonante lesionan lo que es ya el árbol traqueobronquial. En este caso, los pacientes presentan hemoptisis, enfisema subcutáneo, cianosis o incluso hasta un neumotórax a tensión. En este caso del neumotórax a tensión, a pesar de que se coloca la sonda endopleural, no hay una reexpansión completa, es incompleta. Y esto es lo que nos va a sugerir una lesión del árbol traqueobronquial. En la radiografía de tórax, pues se puede observar incluso hasta un neumomediastino, enfisema subcutáneo extenso, neumotórax, fractura de los primeros arcos costales. Entonces es importante una valoración integral de estas lesiones. El diagnóstico realmente se va a hacer por broncoscopía. Es importante valorar la intubación, la intervención quirúrgica en estos pacientes que estén inestables, y en los estables pues puede diferirse hasta que se resuelva la inflamación aguda y el edema. Aquí es importante ver quién amerita realmente una intubación. No todos se van a intubar, entonces hay que valorar bien a nuestros pacientes. La ruptura esofágica pues es la perforación más rápidamente fatal del tracto gastrointestinal, ya que si se retrasa el diagnóstico de estas lesiones, la muerte es casi segura. La iatrogénica puede ser llevada a cabo, sí, por procedimientos endoscópicos. Un cuerpo extraño también puede generar laceración correcta.
Las quemaduras también pueden generar este tipo de lesiones, que son necrosis por licuefacción, los intentos suicidas, por ejemplo, que toman ácido, que toman a lo mejor álcalis como del tipo sosa cáustica, ¿no? Estos son los que pueden perforar nuestro esófago. O bien una herida penetrante en el esófago cervical y la tráquea suele ser la localización más frecuente. Estas son las que vamos a observar más comúnmente en nuestros pacientes con trauma. La ruptura espontánea también puede ser dado por un síndrome de Boerhaave, que es una presión gástrica causada por hiperperistaltismo inverso, es decir, durante el vómito. El diagnóstico pues suele realizarse por medio de endoscopía y el tratamiento es eminentemente quirúrgico. Y la contusión cardíaca es una patología muy infradiagnosticada. Su incidencia oscila entre el 7 al 71% de los traumas torácicos. La más afectada suele ser el ventrículo derecho, hasta un 35%. En el electrocardiograma pues podemos ver cualquier tipo de arritmia. La más común es la taquicardia sinusal, alteraciones del ST, taquicardia supraventricular, podemos ver hasta bloqueos de rama, FA, onda Q, extrasístoles o incluso un electrocardiograma normal. Es decir, es muy difícil el diagnóstico de esta patología, no es tan común que lo hagamos, sin embargo, como pueden ver, pues sí, es común que se presenten los traumas de tórax, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan este padecimiento porque hay que pensar en ellos. A lo mejor nos llega un paciente con la contusión torácica, todo lo demás está bien, y le tomamos un electro y FA, ¿no? Y el paciente previamente aparentemente sano. Entonces, hay que ver, hay que valorar todo nuestro paciente. En este caso, es importante mantener el paciente monitorizado para descartar otro tipo de complicaciones, como lo que ya mencionamos, las arritmias ventriculares pueden generar incluso pericarditis o incluso hasta un hemopericardio. El diagnóstico es clínico, hay que realizar enzimas cardíacas y un electrocardiograma. Siempre es importante realizar electrocardiogramas. Y bueno, con ellos pues a veces puede llegar a ser necesario implantar un marcapasos en pacientes que presentan bloqueos trifasciculares verdaderos. Incluso pueden haber bloqueos AB de segundo grado MOVIS 2 o incluso un bloqueo AB completo intermitente. Entonces aquí es importante, por eso es importante la monitorización, porque eventualmente pueden desarrollar este tipo de bloqueos y ahí es donde tenemos que implantar ya medidas más drásticas de tratamiento. Y bueno, como conclusiones, pues la mortalidad en traumatismos en general está asociada ampliamente con trauma de tórax. El 80% de los traumas torácicos se resuelven con sonda endopleural, como pueden ver. El uso de los estudios de imagen es importante y por eso es muy importante que aprendamos a hacer los FAST, a manejar el ultrasonido, ya que contamos con esa herramienta, porque coadyuvan en una mayor precisión diagnóstica y tratamiento dirigido. Y bueno, no es menos relevante, es muy importante que sepamos que pues el tratamiento y la precisión diagnóstica está muy íntimamente relacionado con la sobrevida de nuestro paciente. Si nosotros actuamos de adecuada manera, estamos asegurando la sobrevida del paciente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense mucho.